las necesitamos. Todos los que servimos en la iglesia necesitamos de sus oraciones. Así que muchas gracias. Yo he tenido una tos canina durante las últimas semanas. Nótese que no dije perruna, dije canina. O sea, no es cualquiera. Así que gracias por sus oraciones por nosotros. Síganlo haciendo, por favor. Vamos a continuar con nuestro estudio de la epístola de Santiago. Esta preciosa epístola que está hablando a nuestros corazones. Este es nuestro segundo mes estudiando Santiago. Y vamos a continuar. Los recursos suelen darnos un grado de seguridad. Estamos hablando de los recursos económicos. Los recursos económicos nos dan un grado de seguridad. Tanto que cuando se tienen recursos, parece que todo es posible, ¿no? Parece que todo es posible. Y cuando no se tienen los recursos, muchas cosas parecen imposibles. Los textos que estudiaremos esta mañana, amados hermanos, esos preciosos textos que estudiaremos el día de hoy, nos muestran cuál es la actitud correcta ante las pruebas. ¿Cuál es la actitud correcta ante las pruebas y cuál es la recompensa? La recompensa cuando la soportamos. Hay una recompensa si nosotros soportamos las pruebas con los métodos de Dios, con la sabiduría de Dios, con lo que Él ya ha dicho en su palabra. Hay una recompensa. Hoy vamos a hablar acerca de una recompensa. Y le ruego que por favor localicen ahí en su Biblia Santiago capítulo 1, versículos 2 al 12. Hoy estudiaremos nada más los versículos 9 al 12, pero vamos a recordar el contexto, por favor. Les ruego que se pongan de pie en cuanto tengan listo el texto en sus Biblias. En Santiago capítulo 1, versículos 2 al 12. Voy a dar lectura del texto. Sígalo con su vista, por favor. La palabra de Dios dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios bendiga la lectura de su palabra. Vamos a orar. Padre amado, estamos delante de ti, agradecidos, Señor, porque tú nos reúnes y tú pones en nuestros corazones el deseo de estar aquí, Señor, este día que tú estableciste para adoración a ti. Padre, queremos rogarte que tú te agrades de cada acto de adoración que hagamos este día. Y ahora, Señor, que estamos dispuestos a estudiar tu bendita palabra, que tú nos concedas tu bendición, Señor, para poderla entender y aplicar a nuestras vidas. Porque nosotros sabemos que te adoramos a ti en la predicación, cuando te escuchamos con humildad y obedecemos. Ayúdanos a hacerlo, Padre. Lo necesitamos. Ayúdanos, concédenos tu bendición. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey exaltado. Amén. Tome su lugar, por favor. Para introducirnos a nuestro estudio del día de hoy, quisiera recordar dos contextos. Recuerde que la Biblia tiene contextos y para que nosotros podamos entenderla, necesitamos entender el contexto. El contexto de, por ejemplo, quién lo escribió, a quién se lo escribió, qué estaba pasando cuando los receptores originales del texto recibieron esta enseñanza
¿Qué es lo que estaba pasando en la historia en ese momento? ¿Qué estaban enfrentando? ¿Qué dificultades? Son todos esos contextos. Eso ya lo vimos al introducirnos al estudio de esta epístola, pero quiero recordarle un contexto importante de nuestra epístola, y es el contexto de las pruebas. Pruebas. Recordemos que este mensaje fue dirigido a creyentes que estaban enfrentando pruebas, pero no eran pruebas tan sencillas, no era una prueba sencilla. Ellos estaban siendo perseguidos por su fe. Estaban siendo perseguidos por su fe, y eso había derivado en múltiples pruebas. Cuando usted lea la palabra pruebas aquí en Santiago, recuerde lo siguiente: es como si le pusieran una paleta de colores frente a usted. Así de diversas son las pruebas a las que se refiere Santiago. A esos diferentes tonos, contrastes de lo que existen en los colores, también existen en las pruebas. Y eso sí hay que tenerlo presente. Los receptores de esta epístola estaban enfrentando múltiples pruebas, así como existen múltiples colores. Otra parte de este contexto, debemos recordar que ellos estaban enfrentando persecución. Persecución. Esta persecución se desató a los judíos cristianos por parte de Herodes Agripa I. Y eso lo podemos ver ahí en Hechos capítulo 12. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo se desató esta persecución? Tenemos registros, por lo que sabemos, que esto empezó aproximadamente en el año 44 después de Cristo. 44 después de Cristo. ¿Sí? Entonces, el tono de nuestra epístola, recuerden, el autor, Santiago, es el pastor principal de Jerusalén que está alentando, animando a los creyentes, específicamente a judíos cristianos que están dispersos, que están fuera de Palestina y están tratando de salvaguardar su vida. Y este amado pastor, de una manera amorosa, les está diciendo: el tiempo de huir se acabó. Hay que hacer algo diferente. Hay que hacer algo diferente. Y entonces, ese pastor les va a dar los medios para que ellos enfrenten las pruebas. En esta porción de los versículos 2 al 12, nosotros encontramos imperativos. Son órdenes. Órdenes que nosotros tenemos que seguir cuando estamos enfrentando las pruebas. Ahí encontramos mandatos. Recordemos que nosotros dividimos esta porción de la palabra de Dios en 6 partes. En el versículo 2 nosotros vimos, semanas atrás, enfrenta las pruebas con gozo. Enfrenta las pruebas con gozo. No debemos estar huyendo de ellas, sino encararlas con gozo. ¿Por qué con gozo? Porque tienen un propósito. Dios, en medio de la agenda para nosotros, ha establecido algo. Y nosotros debemos enfrentar las pruebas con gozo. Versículo 2. Después, en el versículo 3, nosotros vimos: enfrenta las pruebas con conocimiento, sabiendo que hay algo que Dios está puliendo en medio de nosotros de manera muy particular. Las pruebas se enfrentan con conocimiento. Debemos saber. Y nosotros vamos a encontrar el propósito. Cuando nosotros obedezcamos a Dios, cumplamos estos mandatos, vamos a conocer. En tercer lugar, en el versículo 4, vimos: enfrenta las pruebas sin interrupción. Sin interrupción. Recordemos, dijimos en aquel momento que hay una tentación de buscar algún otro medio para poder salir en medio de la prueba. Santiago les dice: no se salgan de ahí, no busquen otro camino. Dependan de Dios en medio de todo esto. En los versículos 6 al 8, nosotros vimos, enfrenta las pruebas con oración. Sé humilde, pídele a Dios, reconoce que esto está sobrepasando tus capacidades, tu conocimiento, y pídele a Dios sabiduría para poder enfrentar esta prueba. Y Dios, que es generoso, lo vimos en el mensaje pasado, Dios es generoso y da sin reproche. Es maravilloso. ¿Cómo da Dios? Nosotros estudiamos cómo da Dios. Y Él da sin reproche y de manera generosa. ¿Cómo no confiar en un Dios así?
Hoy veremos, amados hermanos, hoy terminaremos esta porción y veremos en los versículos 9 al 11, enfrenta las pruebas con humildad. Enfrenta las pruebas con humildad y en el versículo 12, enfrenta las pruebas con seguridad de la bendición de Dios. La bendición de Dios. Vamos a ver, en primer lugar, enfrenta las pruebas con humildad. Enfrenta las pruebas con humildad. Versículos 9 al 11. 9 al 11. En estos versículos vemos cómo tanto el santo económicamente pobre como el rico, hay dos tipos de personas ahí descritas, el rico y el pobre. Tanto el santo económicamente pobre como el rico deben sentirse orgullosos, orgullosos en su alta posición como hijos de Dios y las incontables bendiciones que ofrece esta posición. Deben de sentirse orgullosos. Santiago les está diciendo, siéntanse orgullosos de lo que está pasando en medio de ustedes. Vamos a verlo por qué. Veamos con detalle estos textos. La palabra humilde que tenemos ahí en el versículo 9, la palabra humilde es la palabra griega tapsinos, que significa pobre, humilde. Esta palabra significa o se usa para referirse a un pobre de forma material o de forma ética, de las dos formas. Ahora, ¿qué determina el significado de la palabra? Otra vez, el contexto. ¿Cómo se está ocupando la palabra? Por el contexto inmediato, que es el versículo 10, cuando estudiamos la palabra tenemos que ver lo que dice antes del texto que estamos leyendo, lo que dice antes, lo que dice después, y después lo que dice a lo largo de la epístola, y después lo que dice a lo largo del Nuevo Testamento, y luego lo que dice a lo largo del Antiguo Testamento. Bueno, por el contexto inmediato de esta palabra, humilde, que es el versículo 10, y luego por lo que dice en el capítulo 2, versículo 1, donde dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro generoso Señor sea sin acepción de personas. Lo vamos a ver si el Señor lo concede a lo largo de unos meses más, este texto. Pero por el contexto, el humilde que tenemos ahí en el versículo 9 se refiere a un humilde o a un pobre económicamente, sin recursos, a eso se refiere. Concluimos entonces que se refiere a una pobreza económica. El verbo gloriarse significa jactarse, es decir, sentirse orgulloso. Recordemos el uso de las palabras somos hermanos en la Biblia, insisto, su significado lo sabemos por su uso. Por ejemplo, el uso negativo de esta palabra es la vanagloria. Pero en la mayoría de los usos de esta palabra en el Nuevo Testamento tiene que ver en un sentido positivo. Se ocupa en un sentido positivo. Por ejemplo, ahí en Romanos capítulo 5, versículos 1 al 3, lo leo, no lo busque, yo lo leo aquí. Dice aquí el texto. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Sentido positivo, ¿lo vemos? Orgullo, aquí orgullo, pero es no pecaminoso, es un orgullo positivo. Luego en el versículo 11, ahí mismo en Romanos 5:11 dice lo siguiente, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si vemos cómo la palabra se ocupa en un sentido positivo, aquí en Santiago es el mismo caso. Se ocupa en un sentido positivo de orgullo y el pastor Santiago les está llamando, les está diciendo, les está instruyendo, siéntanse orgullosos. Vamos a ver por qué. Entonces, vemos que gloriarse o jactarse se refiere a una forma legítima de sentirse orgulloso. Por otra parte, el sustantivo exaltación significa altura, lo alto, cielo, cumbre o cima. Eso es lo que significa la exaltación. ¿Cuál es la exaltación del pobre? Y esa es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Cuál es la exaltación del pobre? ¿Qué caracteriza a un pobre? Vamos a reformular la pregunta. ¿Qué caracteriza a un pobre? Un pobre se caracteriza porque depende de otro.
Y el Señor Jesús dijo, ahí en Mateo capítulo 5, versículo 3, bienaventurados. Esta palabra bienaventurados la vamos a ver más adelante. Es feliz, 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 inmensamente feliz. Eso es lo que quiere decir bienaventurados. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es el reino de los cielos. En nuestro contexto, ¿a quiénes estaban escritos este texto? Donde Santiago les está llamando a que se gloríen. Creyentes que estaban perseguidos y dispersos. Creyentes a quienes sus bienes habían sido confiscados por su fe. Su casa, sus posesiones las habían tomado otros. Y ellos habían huido para guardar su vida. Tal vez solo llevaban la ropa que tenían puesta. Y pongámonos en las sandalias de esos creyentes que recibieron la carta. Pongámonos en sus sandalias. ¿Cómo te sentirías si tú tuvieras que salir de tu casa con tus hijos, con la ropa que llevas puesta? Y tendrías que dejar tu casa, tu auto, el horno de microondas, la mesa donde comes. Y no tienes amigos, no tienes familiares. Y estás salvaguardando tu vida. Estás buscando que no te maten a ti o no maten a tu familia. Eso es lo que estaban enfrentando estos creyentes. ¿Cómo te sentirías así? Santiago les dice, siéntanse orgullosos. Un pobre es alguien que depende de otro. Una nota que nos ayuda a entender por qué Santiago los está llamando a sentirse orgullosos por lo que está pasando en su vida. Una nota que nos ayuda para nuestra comprensión, lo tomé del comentario MacArthur sobre este texto y dice lo siguiente, y cito, se le puede considerar la escoria del mundo, el desecho de todos ante los ojos del mundo, pero ante los ojos de Dios es exaltado. Pudiera tener hambre, pero tiene el pan de vida. Pudiera tener sed, pero tiene el agua de vida. Pudiera ser pobre, pero tiene riquezas eternas. Para un pobre es más fácil confiar en Dios en ese sentido, ¿no? Porque ve la grandeza de Dios y empieza a recibir del Dios Todopoderoso y dice, Señor, ¿cómo no confiar en ti? ¿Cómo no amarte? El segundo grupo que tenemos aquí, que refiere a Santiago, es el rico, ahí en el versículo 10. Y vemos un contraste, amados hermanos. Fíjense, cuando habla de los pobres, nada más un versículo. Pero cuando habla de los ricos, habla dos versículos, ¿verdad? Hay un claro contraste. Es fácil entender, y quiero insistir en esto, es fácil entender cómo se presenta aquí el pobre, porque es una persona que depende y es fácil para él depender, ¿no? Pero para el rico no tanto, y aquí entonces el texto nos habla dos versículos acerca del rico. Es un contraste. El rico, ¿qué caracteriza? Así como el pobre es caracterizado porque depende de alguien más, el rico se caracteriza porque no cree necesitar de alguien. El rico no cree necesitar de alguien. ¿Por qué? Porque confía en sus recursos. Y especialmente en el mundo económico que vivimos, amados hermanos, el éxito suele asociarse con la riqueza. Si alguien tiene riqueza, tiene éxito. No, aquí no es así. Vamos a verlo con detalle. El rico no cree necesitar a nadie, ¿no? Y menos a Dios. Dios, no, menos. No, a mí me interesan mis negocios, me interesa generar más riqueza. Dios, no, ni existe Dios para mí, ¿no? Vamos a ver el sustantivo humillación del versículo 10. Humillación es la palabra tepenosis, que denota
abajamiento, humillación, estado humilde. Y nos dice a qué se refiere esto. Tenemos una conjunción ahí que dice el por qué. Vamos, hermanos, cuando nosotros leamos la palabra de Dios, primero hay que leer pausadamente. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, no estamos leyendo un periódico, no estamos leyendo una revista, es Dios hablando. La palabra de Dios es Dios hablando a nosotros. Tenemos que leer pausadamente. Hermanos, cuando ustedes estén leyendo y vean un porqué, deténganse ahí. Deténganse ahí. ¿Por qué? Porque Dios nos va a explicar. Son conjunciones explicativas, se les llama así. Conjunciones explicativas. ¿Has escuchado cuando los niños preguntan, bueno, ¿y por qué? ¿Verdad? Así suelen decir los niños. Dios sabe que necesitamos explicaciones. Deténgase ahí en el por qué y veámoslo con atención siempre. Yo como práctica suelo subrayarlos ahí, porque digo, aquí me está explicando algo, me está dando un porqué, así como niño que, ¿por qué? Aquí está el porqué, aquí está el porqué. Dios es sabio, Dios es sabio. Entonces, tenemos esa conjunción explicativa, ¿por qué? Nos habla de la razón, la causa. Atención, debemos de tener atención ahí. ¿Por qué? Dice ahí, pero el que es rico en su humillación, pero el que es rico en su humillación, aquí, porque él pasará como la flor de la hierba. Esta es la razón. Porque él pasará como la flor de la hierba. El rico pasará como la flor de la hierba. Las flores, aquí el autor nos está hablando de las flores y la hierba en Israel. Estas florecen en febrero y se marchitan antes de mayo. ¿Cuánto tiempo es? Unos meses. Es muy rápido. Es muy rápido. Son de corta duración. Son de corta duración. Y este es el énfasis del texto. Las riquezas del rico son de corta duración. Corta duración. Y luego en el versículo 11 viene otro por qué. Vea, más explicación, versículo 11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Entendemos ahí la palabra empresas, pero una palabra más precisa es negocios, sus negocios. Es lo que dice el texto original, negocios. Dicho en otras palabras, lo que el rico tiene en su mano, con un soplido, Dios se lo puede quitar. Así de fácil. Así de fácil, un soplido. Dios sopla, todo lo que tiene en su mano lo pierde. Lo pierde. Eso es lo que nos está mostrando el texto. Cuando esto ocurre, amados hermanos, Dios lo que está haciendo con un rico, al quitarle las riquezas que son en las que de él depende, lo que está haciendo es brindarle mayor perfección espiritual, bendición y satisfacción. Eso es lo que este es el objetivo. Dios está produciendo todo eso, está quitando los obstáculos para que un rico que tiene su corazón afianzado en las riquezas, ahora confíe en Dios. Entonces, tanto el pobre, que está ya dependiendo, como el rico que aprende a depender en esas circunstancias, son exactamente iguales frente a Dios. Y los dos agradan a Dios. ¿Cómo podemos aplicar este mensaje en nuestras vidas, esta porción de la palabra de Dios en nuestras vidas? Considera cómo las pruebas nos llevan a depender de Dios, Sé humilde y depende de Dios. Tus recursos, amado hermano, son limitados. Los recursos de Dios son ilimitados. Nosotros conocemos de una manera más profunda a Dios en medio de las pruebas y vemos su grandeza, vemos su poder. Textos que habíamos pasado así rápido cuando estamos en las pruebas, pedimos sabiduría, Dios nos habla a través de un texto y ¡wow! Cobran vida para nosotros esos textos y los aplicamos. ¿Cómo podemos aplicar esta porción de la palabra a nuestras vidas? En segundo lugar, enseña a tus hijos a depender de Cristo.
quien es la perla de gran precio, a que aprendan, a que sepan del valor incalculable de Cristo. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto en la vida temprana de un hijo? Bueno, déjame escribirte dos escenarios rápidamente. Rápidamente. Tú sabes, cuando tu hijo vas a la tienda y quiere algo y entonces abre los ojos. Dice, papá, cómprame esto. Así abren los ojos, papá, cómprame esto. Dices, no, si lo quiere, lo va a usar, lo quiere, ¿no? Ya, lo compras. Entonces está toda la tarde jugando con él, luego al siguiente día, 3 días, 4 días está con él y no lo suelta. Pero un buen día, tu mascota agarra ese carro, ese juguete que le compraste a tu hijo y lo mastica. Y entonces de repente ves a tus hijos, ese niño que tenía los ojos abiertos ahí en la tienda, ahora está con los ojos llenos de lágrimas. Y dice, papá, es que mira, y le entiendes lo que dice. Y entonces ahí es la oportunidad. Sí, hijito, yo sé cuánto te gustaba ese juguete. Pero ¿sabes qué? Todo lo que tengamos aquí en la tierra se va a acabar. Como ese juguete roto, ahora masticado. Cristo no. Por eso Cristo debe ser tu tesoro. Cristo debe ser tu tesoro. No las cosas materiales. No las cosas materiales. Ahora, ¿por qué no hacemos esto? Porque lo consideramos como una interrupción en nuestra vida, en nuestras actividades. Pero debemos detenernos y enseñarles a otros a depender de Dios. Depender de Dios. Confiar en Dios. Que Cristo sea nuestro tesoro más valioso, que no se va a acabar, que nunca lo vamos a perder. Nunca lo vamos a perder. No veas las interrupciones en tus actividades como eso, como interrupciones en tu carrera. Son preciosas oportunidades para hablarles del incomparable valor de Cristo. No los desaproveches. No los desaproveches. Muy bien. Recordemos, a través de estos pasajes estamos viendo mandatos al enfrentar las pruebas y madurar en la fe. Así lo vimos todo este bloque. Mandatos al enfrentar las pruebas y madurar en la fe. Vamos a ver, ahora ya vimos enfrenta las pruebas con humildad, versículos 9 al 11. Ahora veamos el versículo 12. Enfrenta las pruebas con la seguridad de la bendición de Dios. Enfrenta las pruebas con la seguridad de la bendición de Dios. En este versículo 12, el pastor principal de la iglesia de Jerusalén nos muestra cómo Dios imparte gozo y satisfacción interior muy profundos a aquellos que por causa de Él y en su poder soportan y conquistan fiel y pacientemente las pruebas. Esto es lo que vemos en este versículo. Cuando leemos la Biblia, amados hermanos, debemos entender el ánimo del autor. ¿Cuál es el ánimo del autor en este texto? ¿Cuál es el ánimo de Santiago al decir bienaventurados? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuál es el ánimo de Santiago? Ánimo, nos está animando a nosotros. Es como un coach que está ayudándonos a que lleguemos a la meta. Esa es la voz. Los pastores tienen diferentes tonos de voz. Y aquí Santiago está ocupando un tono de ánimo para nosotros, para que nosotros perseveremos y lleguemos a la meta. Ese es el ánimo de nuestro texto. Ese es el ánimo. Él está entrenando a sus ovejas y quiere que lleguen a la meta. Eso es lo que quiere Santiago para nosotros. ¿Cómo estamos seguros de esto? Andrés, ¿de dónde sacas esto? Veamos. La palabra bienaventurados es la palabra Makarios. Y en el griego clásico, ¿qué significa esto? Fuera de la Biblia. En el griego clásico, este vocablo fue usado por Píndaro, quien fue un poeta lírico de la Grecia clásica. Él lo ocupaba para expresar la actitud de alguien que se siente libre de cuidados y preocupaciones. Eso es lo que decía el griego clásico al usar esta palabra, fuera de la Biblia. En el Nuevo Testamento se usa unas 50 veces para expresar el gozo interno de una persona que se mantiene feliz
por encima de las circunstancias que rodean su vida. Lo repito, en el Nuevo Testamento, Macarios se usa unas 50 veces para expresar el gozo interno de una persona que se mantiene feliz por encima de las circunstancias que rodean su vida. El gozo es interior, el gozo es interno, no es externo. La mayoría de las personas experimentan gozo de forma externa. Las cosas resultan bien, me siento bien. En el caso del gozo el gozo en Cristo siempre es interno, no es externo, es interno. El texto tiene un énfasis en el idioma original, porque Macarios califica el sustantivo varón, que en el idioma original es hombre. Se leería así esta parte: hombre feliz. Hombre feliz es el que soporta la prueba. Hombre feliz, así es como se leería. Ahora, el verbo soportar, en su estructura, sugiere la continuidad de agradar, de soportar. Se refiere a nuestro texto a alguien que nunca abandona su plena confianza en Dios, por difícil que es la prueba. No la abandona, sino que persevera. Ahora, la palabra tentación es la misma que tenemos en el versículo 2, cuando dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí en nuestra querida Reina Valera dice tentación, pero es la misma palabra, pruebas. Versículo 2, versículo 12. Y como lo referimos al principio, se refiere a pruebas de diferentes colores, formas, tamaños diferentes. Otro por qué, otra conjunción de explicación. La razón expresa la bienaventuranza, la felicidad. La expresión que tenemos en nuestra querida Reina Valera: cuando haya resistido la prueba, la tentación, la Nueva Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente manera y se acerca más al idioma original: porque una vez que ha sido aprobado. Ese es el sentido del texto. Porque una vez que ha sido aprobado. El adjetivo prueba en el idioma original es dokimos. Y otra vez, en su uso en el griego clásico, fuera de la Biblia, indica algo genuino o digno de confianza. En la Septuaginta, recuerden, la Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento al griego. En la Septuaginta se usa con referencia al acto de conocer una moneda y declararla válida para su circulación, algo auténtico, algo útil, algo que tenía valor. Y en el Nuevo Testamento se aplica a una persona o cosa que después de haberse probado se declara aceptado, apto o aprobado. Eso significa esta palabra. También lo podemos ver ahí, nada más para que si está anotando, lo puede ver ahí en Romanos capítulo 16, versículo 10, el uso de esta palabra, y Primera a los Corintios capítulo 11, versículo 19. En nuestro contexto, ocupando esta palabra, usando esta palabra en nuestro contexto de Santiago, el creyente es aprobado cuando pasa por la prueba con una fe intacta. Pasa por la prueba con una fe intacta, inamovible. Ahí sale aprobado el creyente. La expresión que tenemos ahí en el texto, la corona de la vida, hay una nota, hay algunos estudiosos que han llegado a pensar que aquí se refiere esta corona de la vida como a la salvación, pero en realidad no es así. Y nosotros llegamos a esta conclusión por el contexto. ¿A quiénes se está dirigiendo Santiago? ¿A creyentes o incrédulos? Creyentes perseguidos, judíos, judeo-cristianos perseguidos. Entonces, no podría ahí estarles ofreciendo salvación a estas personas, porque la salvación ya la tenían. Entonces es algo diferente, Una nota que nos ayuda a comprender
¿A qué se refiere esta corona de vida? Esta corona de vida que habla el texto, la tomé del comentario del comentario MacArthur y dice lo siguiente. Es un poquito extensa, pero muy útil para nuestra comprensión, amados hermanos. Esta expresión corona de la vida. Dice así, el término para corona se toma prestado de los deportistas y no de la realeza. Era la corona que se ponía en la cabeza del vencedor en los eventos deportivos y simboliza la perseverancia en el futuro. Una traducción más literal pudiera ser la corona que es vida, es decir, vida eterna. Por consiguiente, una enunciación más exacta del principio es este. La perseverancia confirma la aprobación de Dios porque da evidencia de vida eterna, salvación. En otras palabras, la perseverancia no trae como resultado salvación y vida eterna, pero sí es el resultado y la evidencia de salvación y vida eterna. Fin de la cita. Es una evidencia. Amados hermanos, cuando nosotros vemos este versículo 12, es como cuando nosotros vemos un atleta que ganó. Pero aquí no se refiere a un futbolista que metió un gol y sale corriendo por media cancha y se pone a abrazar a sus demás compañeros. No, esa no es la imagen aquí. La imagen aquí es de un atleta en las Olimpiadas que estuvo sujeto a diferentes pruebas, a eliminatorias. Y después de que llegó al final, en una ceremonia solemne, se paró en el podio y recibió una medalla. Victoria, victoria. Así es como nosotros debemos ver el texto. Cuando nosotros lleguemos a la meta, pasemos la prueba y salgamos aprobados, vamos a recibir una evidencia de victoria. ¿Cómo te sentirías recibiendo esa medalla? Inmensamente feliz, inmensamente feliz. No habría otra manera, no hay otra manera. Y cuando eso pasa, cuando tú recibes esa medalla, entonces puedes enfrentar cualquier cosa, sea lo que sea, lo puedes enfrentar. No tienes duda, no tienes temor, puedes dormir tranquilo, porque tienes un Dios poderoso que te sacó de esa prueba, te ayudó a llegar a la meta, saliste aprobado, tienes esa medalla en tu cuello y te puedes sentir orgulloso, orgulloso. ¿Cómo podemos aplicar este texto a nuestra vida? ¿Quieres demostrar que amas a Dios? Soporta la prueba, pásala, pasa la prueba, porque el texto dice ahí, al final, que Dios ha prometido a los que le aman, a los que le aman. Esa es otra manera de refrendar la autenticidad de un cristiano. ¿Quién es un cristiano? Alguien que ama a Dios y que en nuestro contexto de Santiago soporta la prueba y la pasa y llega a la meta. Su fe es genuina, su fe es genuina. Así que si quieres demostrar un amor a Dios, no es diciendo 1000 veces te amo, no, soporta la prueba y pásala, sopórtala, para que demuestres ese amor a Dios. ¿Cómo podemos aplicar este precioso texto a nuestra vida? Confía en que la prueba que estás pasando tendrá su recompensa para ti cuando salgas aprobado. Hermanos, esto es lo más difícil. Esto es lo más difícil. Cuando nosotros estamos enfrentando una prueba, difícilmente estamos viendo el otro lado de la prueba. Y el otro lado de la prueba es lo que vemos en este texto, el premio. ¿Qué va a pasar después? Nos concentramos, nos enfocamos en el problema en sí mismo, pero no vemos hacia el futuro. La palabra de Dios nos está mostrando aquí, llega a la meta porque vas a recibir la victoria. ¿Cómo te sentirías si el Comité Olímpico te pusiera una medalla? ¿Cómo te sentirías? Bien, posiblemente, ¿no? Claro. Pero ahora piensa que Cristo te ponga esa medalla en el cuello. ¿Cómo te sentirías?
Confiemos en el Señor, hermanos. Confiemos en el Señor. Lo mejor que puede venir para nosotros es maravilloso. Es maravilloso. Él promete. Él lo que promete cumple. Él no falla. Él es el Padre perfecto. Que sabe lo que estamos enfrentando. Nos va a dar la victoria. Nos va a dar la victoria. Confiemos en Él. Piensa en la recompensa. Piensa en la recompensa para ti cuando salgas aprobado. Y por difícil que sea, confía en Dios, quien es galardonador de quienes lo buscan. Él es galardonador. Si tú lo buscas con humildad, con la actitud correcta, Dios es galardonador de los que lo buscan con humildad, que dependen, como el pobre, que depende de otro. Permítame orar un tiempo para agradecer a Dios por esto que hemos aprendido esta mañana.